pues agradecer que desde el ámbito académico se haya contado con alguien del ámbito judicial. Ya sé que soy un poco el elemento externo y subiendo aquí, que me he encontrado con alguna de vosotras, no sabía ni que Barcelona estaba urbanizada hasta esta parte de la ciudad, lo de reconocer, aunque la escuela judicial está todavía más arriba, está en Valvidrera. Venía pensando que cuando a veces se cuenta con un juez para un ámbito extraño, externo a lo judicial, siempre somos como ese amigo que lleva el coche a la fiesta y que todos quieren seguir de fiesta y él se vuelve y corta el rollo a todos los demás, ¿no? Es esa visión un poco de no solo del externo, sino casi del enemigo, el que viene con la norma, el que viene con la aplicación de la norma. Y además en estos últimos años, desde determinados sectores, heteropatriarcal, machista, golpista, vulnerador de derechos fundamentales. Es increíble que en un cuerpo tan pequeño como el mío pueda caber tanta maldad. Pues no. El objetivo casi principal, el primero, os lo he de reconocer desde un punto de vista egocéntrico, por eso quería empezar de pie, porque los jueces nos ponen un estrado y evidentemente es nuestro hábitat, y yo me quería poner de pie para moverme por el estrado. He tenido el buen criterio de no darme un pasador. Pues esta era la idea inicial, aunque la principal, pensando en mí, era aprender de sectores que son muy ajenos al judicial, pero que son muy importantes en nuestra práctica. Un juez no solo aplica, que lo tiene que hacer, porque así es un imperativo constitucional, la norma, sino que lo tiene que hacer con responsabilidad y sobre todo adaptado a los momentos sociales que le toca vivir en cada momento, a la redundancia. Y esto evidentemente es evolutivo, se transforma y el intercambio de conocimientos es esencial. Esta era la idea inicial. Cuando he llegado aquí me he dado cuenta que había otra que en principio jugaba en mi contra, y es que creo, salvo con nuestras excepciones, soy casi el único hombre de la sala y encima, no sé por qué, me he vestido especialmente masculino con corbata, con lo cual he pensado, el outfit no va bien hoy. Hoy, si hago el máster, ya os aseguro que no voy a venir no chandaleo mucho, no voy a venir en chándal, pero no voy a venir con corbata. No me la quiero quitar ya, porque ya me habéis visto todas con corbata, pero evidentemente no es el outfit. Si logro al menos que percibáis desde vuestros sectores más académicos, sobre todo hay una persona que luego supongo también del trabajo social, de la psicología, en general un ámbito muy distinto, atraeros y pensar que la judicatura no es el enemigo, como dicen en Nemo, ¿no? Los peces son amigos, no comida. Pues eso, si no somos el enemigo, ya tendría el primer objetivo ganado. Pero quiero alguno más y quiero aportar, y sobre todo recibir de vosotras todo el conocimiento que seguro que tenéis y que nos hará a todos mucho mejores y más listos en nuestros ámbitos profesionales y también el personal. Esto no sé por qué. Bueno, claro, estoy utilizando. Me había abierto mi ordenador por si acaso entrábamos en crisis, pero evidentemente tengo que usar el pasador de aquí. ¿De qué os voy a hablar? Yo, como os han dicho, a mí me tendréis que cortar seguro porque tengo, ya se ve, una verborrea ilimitada y entonces yo no voy a pasar el PowerPoint que os pasa, que os van a transmitir. He hecho un PowerPoint que en realidad es casi un PowerPoint barra ponencia, hay normas, hay muchas cosas de las que ya advertí tanto a Laura como al excelente servicio de Departamento de Comunicación, que es un placer ver a tantísima gente aquí reunida. Yo no voy a hablar de lo que tengo aquí, es casi más una referencia para que os la transmitan, y como hay normas y hay sentencias y hay cosas que entiendo que a lo mejor pueden ser no habituales para vosotras, ahí lo tenéis, el que quiera, quien quiera, lo puede acceder a él, pero yo voy a seguir una línea marcada por eso, pero evidentemente ni lo voy a leer ni por asomo. Yo os voy a plantear, como veréis, que sea en rojo para que sea mejor, fácilmente perceptible. Son unas preguntas y no voy a dar respuesta, voy a hacer lo que de verdad enriquece el conocimiento, que es plantear preguntas, cuestionar el mundo. Os voy a plantear unas preguntas que a mí, como juez, como jurista, pero sobre todo como juez, se me han venido planteando en un ámbito que es nuevo para mí, que es valorar la pequeña infancia y familia, los 1000 primeros días desde el punto de vista de la crianza en mi actividad profesional, y las voy a resumir al final. Y a partir de ahí, hoy creo que no nos dará tiempo al debate, pero probablemente sea lo que a mí al menos me ha servido para hilar, ¿vale? Os voy a ir trufando, como veréis, en mi relato, estas preguntas, que creo que es lo que puedo aportar.
¿De qué hablamos? Quedaros con la idea, si sois aficionados a la música, ya habréis identificado estas dos portadas de discos. Bueno, esto no es un disco, esto es un vídeo y esto es una portada de un disco de Nirvana, como pone ahí. Tiene que ver al final. Me gusta siempre en las ponencias interpretar cosas, es que mi mente es muy transversal, rápida, o eso creo yo al menos, y me gusta empezar y finalizar siempre con alguna referencia cultural. Que hoy toca música, no puede ser arte, puede ser muchas cosas. Hoy toca música que creo que tiene algo que ver con lo que vamos a hablar. Porque como están venir ya el cuarto y el quinto, ya te aprovechas de lo que han hablado los demás. De lo que vamos a hablar cuando hablamos de crianza, de pequeña infancia y familia, y en general de crianza en los primeros 1000 días de vida, estamos hablando de muchas cosas, entre ellas, de demografía. Fijaros en los nacimientos en España. Hay un pico, como veis ahí, en el año 2009, pero en España los nacimientos son muy escasos para, como decía mi predecesor, sobre todo una visión de futuro. Eso tiene muchas derivadas, por ejemplo, el tema de la inmigración, tiene muchas cosas, pero tiene que ver también con nuestra cosa de hoy, es cómo podemos fomentar que nazcan niños y niñas, que nazcan menores y que sean criados. Voy a utilizar en niños a veces, pero de verdad, soy un ámbito feminizado, ¿no? Soy mujeres todas, eso es genérico, ¿no? Que tengamos nacimientos como un beneficio de futuro y como un beneficio social y colectivo. Y eso es importante, porque si es social y colectivo sale de lo estrictamente familiar y pasa a lo institucional, al Estado, con toda la amplitud que demos a este concepto. Además, el tema de la crianza, en general, de la conciliación de la vida familiar y laboral, y de la crianza, que es mucho más amplio, está absolutamente polarizado, ideologizado en el peor sentido de la palabra, porque tener ideología es necesario, y sobre todo con una visión muy cortoplacista desde el punto de vista político. Yo, como soy un juez y los políticos me suelen criticar a mí en estos foros, me quedo a gusto, porque creo que, y seguro que estáis conmigo, hay muchas veces que las políticas tienden más a diferenciarte, cuando no, a oponerte al otro, que más que tener una finalidad real de mejorar, en este caso, en nuestro tema, la crianza y por lo tanto mejorar a la ciudadanía, ¿no? y al colectivo que somos todos las personas que habitamos en el mundo. Os he puesto aquí unos ejemplos, tanto en escolarización infantil, el Parlamento de Baleares, ley Roens, sabéis el cambio que ha habido ideológico, en materia de conciliación. La nueva ley de Madrid, fijaros, no me ha dado tiempo a hablar, pero que se ha montado con el tema de esta especie de enfermedad post-aborto, o algo así, una cosa terrorífica. Da igual, es que al final es lo de menos, el caso es enfrentar. Le he preguntado a Perplexity, la inteligencia artificial también me gusta mucho, que me dijera unos ejemplos de controversia política en España en medida de conciliación familiar y laboral. Que repito, la crianza va mucho más allá de eso, pero yo llevo 20 años siendo juez de social y yo esto que estamos hablando aquí siempre lo he resuelto profesionalmente. También soy padre, pero aquí no vengo como padre. He resuelto profesionalmente la ponderación, como he puesto en mi título, de conciliación de la vida familiar con la laboral. Por tanto, yo es lo que os voy a intentar al menos transmitir. Un ejemplo que me dice Perplexity, una inteligencia artificial. El debate sobre la ley de conciliación del PP, también por un tema como que se ha tratado así, de la posible transferencia de semanas del permiso de nacimiento y cuidado de menor. Discriminación laboral con medidas de conciliación. Todo eso es lo que enfoca él como controversia de tirárselo a la cara, ¿no? Unos partidos políticos respecto de otros. El rechazo empresarial a las políticas de conciliación. Prefieren contratar a mujeres mayores de 45 años, depende de quién. Polémica sobre la gratuidad de la educación infantil y apoyo fiscal. Es decir, todo este mundo todo el mundo de la crianza y en general de la conciliación familiar y laboral está salpicado de este cortoplacismo y de esta política de marca blanca y de tercera división que desgraciadamente es la que tenemos que sufrir. Aquí hay un aspecto normativo, como os decía, hay un aspecto, en mi caso, mi ponencia, de respuesta judicial. La directiva 2019 del Parlamento Europeo de 20 de junio de 2019, ya nos lo anticipaba también Ana, es la que enmarca las normas supranacionales principales en materia de conciliación de la vida familiar y profesional. Claro, esta es una visión, como veis, siempre que trata de afrontar o enfocar
los temas de crianza desde un punto de vista laboral y por lo tanto de no discriminación, de igualdad y, que es muy distinto, no discriminación por razón de género o por razón de sexo o por razones familiares con mayor amplitud, ¿vale? Por lo tanto, siempre desde un punto de vista laboral. Aquí, como veis, una transposición de uno de los últimos reales de decreto ley, hay una ley también del 19 que ha mencionado antes Ana. La doble atención a las responsabilidades, las exigencias en materia de relaciones laborales más igualitarias y el principio de la discriminación. Y aquí es la primera pregunta que os hago. ¿La pequeña infancia y la familia solo debe tener esta visión, ¿no?, demográfica, como he dicho al principio, y del punto de vista laboral? Caben otros elementos a considerar, sobre todo el interés superior del menor, ¿vale? Veremos a ver si lo logramos. El último Real Decreto Ley es el 925, es el que ha dicho Ana, que le ha decepcionado mucho. A mí también, de hecho, hay partes de ese tipo que son, desde un punto de vista de técnica legislativa, no se califican, o sea, aberrantes, o sea, no se entiende lo que quieren decir y han mezclado cuestiones, como muy bien mencionado, absolutamente diferenciadas, como son permisos parentales, permiso de conocimiento y cuidado de menor, no tiene nada que ver ni desde un punto de vista de la génesis de la protección, ni el objetivo, y todo se mezcla como si fuera un batiburrillo que desde el punto de vista de la aplicación, ya os anticipo yo, va a dar mucha conflictividad judicial, porque al final, realmente es que ni siquiera creo que los operadores jurídicos, empresas y personas trabajadoras en mi caso, sepan muy bien qué es lo que van a tener que hacer con ese totum revolutum que han generado. Unos principios rectores, en principio serían la flexibilidad, es decir, que el hecho de ejercitar un derecho de conciliación no impida mi seguridad en la relación laboral, desde el punto de vista laboral de conciliación laboral familiar. La corresponsabilidad, ojo con el concepto de corresponsabilidad de la Ley Orgánica de 2007, porque la corresponsabilidad a veces es un boomerang que lo lanzas y con una buena intención le pegan toda la cara a la mujer, porque eso también critico a los demás, pero soy autocrítico. Es verdad que a veces los jueces, las juezas, el Poder Judicial utilizamos la corresponsabilidad en un sentido que no sé si es, desde luego, el que el legislador en el 2007 se pretendía, porque al final esa corresponsabilidad, como ha dicho Ana, a lo mejor es que provoca que desde el punto de vista de los recursos públicos vayan más a la paternidad, a la maternidad. No creo que fuera ese el objetivo, lo digo porque, como ha dicho, o sea, cuando hablamos de los conceptos, ojo, hay que dotar a los conceptos de contenido, porque la corresponsabilidad, en principio, yo diríamos, sí, claro, hombre, es corresponsable, ojo, porque es un argumento o un principio que se puede girar en contra de la finalidad inicialmente que lo promueve, ¿no? La no discriminación, eso es esencial, y todas las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en la aplicación judicial tienen que regirse desde un principio en el que la familia, mejor dicho, la crianza de la familia es un derecho con una dimensión constitucional de derechos fundamentales. Es decir, siempre que los jueces y las juezas valoramos estos temas de conciliación laboral y familiar, el derecho a la conciliación de la persona trabajadora tiene una dimensión constitucional que se suele enmarcar con el derecho fundamental a la igualdad y, sobre todo, con la no discriminación directa y, sobre todo, indirecta por razón de sexo, por ejemplo, la mujer embarazada, género, que es mucho más global, o situaciones familiares, va mucho más por ahí, ¿vale?, que el derecho empresarial a la libertad de empresa. Eso es un principio constitucional, pero en la interpretación, la conciliación tiene una dimensión constitucional. Esto es una sentencia que os recomiendo, del Constitucional 3/2007, de 18 años. Son muchos años en materia de conciliación, también vale en otras materias, pero aquí ya se establece. Y esto es como un leading case que todos los jueces debiéramos aplicar. La segunda pregunta. ¿La pequeña infancia y la familia como colectivo puede ser susceptible de discriminación? Positiva y negativa. Me voy a ir más a una discriminación normativa positiva, discriminación en el buen sentido, es decir, a una regulación distinta, ¿no?, más beneficiosa. ¿El vínculo madre-gestante biológica y el menor se debe considerar? El neurocientífico ha estado, vamos, genial, ya les he dicho, me ha encantado cómo esta base científica y por lo tanto académica puede ayudarnos, ¿no?, o puede ayudar. ¿Es ampliar los roles progenitores? Bueno, nosotros como jueces sobre todo juzgamos, o debiéramos, tradicionalmente hemos venido afrontando todos estos temas desde una perspectiva de género, ¿no?, juzgar con perspectiva de género, que no es una cosa aberrante, es un principio legal, que no estoy hablando de ideologizar la respuesta
respuesta judicial. Cuando un juez valora la norma, lo hace automáticamente, debe valorar técnicamente, es decir, técnico-jurídicamente, la perspectiva de género. Pero aquí creo que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ir a la perspectiva que yo he llamado aquí de diversidad, diferencia, y esto incluye el género, la discapacidad, la infancia, otras diferencias. Yo creo que es nuestra obligación. Aquí os cito algún artículo, porque la idea que os quiero transmitir es esta pequeña infancia y familia, es decir, esta situación que se produce en los primeros años, los 2 primeros años y la gestación del menor, puede ser una diversidad justificativa de una regulación diferenciada, ¿vale? Como veis, os cito aquí normas, voy a pasar muy rápido. Hemos siempre ido más desde la interpretación de la norma este cometido, pero creo que ahora vamos mucho más allá. Y os voy a poner un ejemplo, que es el de las familias monoparentales, que ha llegado a constitucional y ha declarado inconstitucional la regulación interna que a las familias monoparentales únicamente reconocía las 16 semanas que se reconocen como permiso ahora, como permiso, ahora ha cambiado. O sea, yo me estoy refiriendo al momento de la sentencia. Eran 16 semanas para cada uno de los progenitores, claro, si era una persona monoparental, por supuesto hay un tema de no discriminación como colectivo, porque, no sé, pero el 90% creo de las monoparentales son monoparentales con progenitor mujer. No había una previsión normativa y eso se entendió por la Sala del TSJ de Cataluña, de la que yo formo parte, que podría ser inconstitucional porque venía de una interpretación del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta, la Sala Social del Tribunal Supremo, donde, la laboral, para que me entendan, en las que se entendió que no había una discriminación y por lo tanto una familia monoparental siempre tendría que tener las 16 semanas. 16 semanas, no nos olvidemos, que Ana también lo ha dicho, lo ha señalado muy bien, que tiene una parte prestacional pública de pagar el Estado, pero también una parte laboral de suspensión del contrato. Eso no nos olvidemos, pero no nos olvidemos. Entonces se planteó una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, a ver si me deja, porque no me deja pasar, porque el Tribunal Constitucional en esta sentencia muy importante, no solo porque resuelve la monoparentalidad en los términos muy si en el citado procurador, eso es una sentencia que tendremos que tratar en profundidad, porque es verdad que dice cosas que son trasladables y por eso lo he citado, porque puede ser perfectamente un trasunto para si la crianza en los primeros meses, años de vida del menor, vinculada a, ya veremos a ver si solo la madre gestante, si todos los progenitores, puede dar lugar a una diferenciación normativa que suponga mayor permiso de nacimiento y cuidado del menor, transferibilidad de la semana, incluso prestaciones asistenciales no contributivas, si esto lo tiene que pagar el Estado, si esto lo tienen que pagar las empresas, si lo tienen que pagar los dos, ya veremos, ¿vale? Pero creo que es una sentencia que nos puede marcar un camino. Resumiendo mucho, esta sentencia lo que ha venido a entender es que la situación legislativa interna en la que no se preveía que la familia monoparental pudiera tener más de las 16 semanas, es discriminatoria, no va por principio de igualdad, va por discriminación, no solamente respecto de esa, sobre todo, madre monoparental, sino por el interés del menor. Y eso es lo que veníamos diciendo, yo llevo unos pocos años, soy muy joven, como podéis comprobar, llevo pocos años en la sala social, he estado 18 años en un juzgado de lo social, unipersonal, y era lo que estábamos entendiendo mayoritariamente, al menos en Barcelona. La perspectiva de la protección del menor hace que esa ausencia legislativa suponga una discriminación para el menor, no tanto desde el punto de vista, porque no es una prestación, la de nacimiento y cuidado del menor, que tengan todos los padres. Digo padres porque la madre parece que es la que siempre la va a tener, ¿no? Es una prestación contributiva, por tanto va a tener cotizaciones, y hay familias en las que, biparentales, en las que solo hay una prestación por nacimiento y cuidado del menor. Ese es uno de los argumentos principales del voto mayoritario, tiene que ver con el voto particular, del voto particular. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no le vi encaje. Le vi encaje desde el punto de vista del menor monoparental, de familia monoparental, al que se le priva por una ausencia de legislación. Veremos a ver qué hace el legislador, porque veréis que la Sentencia Constitucional da una solución transitoria, pero esto ya se ha visto reflejado en el Real Decreto Ley 9/25, pero muy mal regulado, por eso, porque ha mezclado el nacimiento y cuidado de menor con la monoparentalidad, con la parental, con los permisos parentales. Señores, que eso no tiene nada que ver, eso es otra historia, porque la sentencia lo deja muy claro. Y ese es el escenario, es una sentencia en la que se declara que esa ausencia de regulación es discriminatoria, pero, y esa es la característica del derecho fundamental a la no discriminación, por el motivo que sea, una vez detectado el colectivo
que puede ser objeto de discriminación, sobre todo aquí era normativa, por lo tanto sería directa, pero muchas veces desde el punto de vista de la conciliación vemos con discriminaciones indirectas, es decir, normas, conductas, normas de convenios colectivos, conductas, actos empresariales, decisiones empresariales que aparentemente son neutras, pero resulta que afectan a, pongo un ejemplo que es recurrente, a, no sé, gestionamiento técnico, Ahora sí, venga, como os decía, una vez identificado el colectivo, y aunque haya discriminación, tiene que haber una causa objetiva, razonable, proporcional para que ese colectivo discriminado, o que se entiende que puede ser discriminado, repito, sobre todo indirectamente o generalmente, justifique, aquí en nuestro caso, un tratamiento normativo distinto. Es decir, en este caso sería, ¿por qué a la familia monoparental, si entiendes que el menor, sobre todo el menor, es discriminado, a la madre monoparental, digo madre porque es el 90%, le vamos a dar más semanas de permiso de nacimiento y cuidado del menor? Y el Constitucional entiende que sí que hay una justificación. Dados argumentos, partiendo de nacimiento y cuidado del menor, todo eso me lo voy a hacer nuestro ejemplo. Dados argumentos, y uno es como que no necesariamente en las empresas se sabe que la madre, vuelvo a repetir, porque hablo de madre, sería progenitor, pero sobre todo la madre es monoparental, y yo creo que es difícil de comprar. Hombre, hay empresas enormes, pero este es un país con un tejido empresarial de pequeña y mediana empresa en la que si tú eres madre o padre monoparental, tu jefe y tú y la empresa lo vas a ver. Creo que en el 99, por no decir el 100% de las ocasiones, ¿cómo sabes si tienes hijos o no tienes hijos? Que ese es otro melón que se puede abrir. Pero estamos hablando ahora de monoparentalidad. Pero sí que da otro argumento que yo creo que es el de peso, y es en el coste-beneficio de reconocer esas prestaciones a la madre respecto del monoparental y la situación que se produce respecto de los demás, prioriza el interés superior del menor y por lo tanto reconoce que esa discriminación positiva, digamos, esa diferencia normativa está justificada. ¿Qué hace el Constitucional? Entiende, afortunadamente, que es algo que se tiene que regular, que el legislador está incumpliendo, en este caso la Constitución, está incumpliendo yo creo también las normas supranacionales, está incumpliendo la Constitución y entiende que de las 16 semanas del otro progenitor, para que me entendáis que no existe, porque no hay parentalidad, le corresponde a la monoparental, a la persona monoparental, 10 semanas, porque como hay 16 semanas que son obligatoriamente por norma, y aquí podemos debatir si esto se tiene que mantener o no, hay 6 semanas de obligado disfrute de los dos progenitores de la biparental. Estas 6 semanas se entiende que no tiene derecho porque, digamos que un menor normativamente no tiene 32, sino que tiene 6 compartidas y luego 16 más 10. Entonces le hace las 26, le quita las 6 de comunes y establece un tema de seguridad jurídica de no removamos lo ya resuelto, porque si imaginaros lo que pasará. Yo ya voy a acabar. De esto, ¿qué podemos aplicar? Me quedan 3 minutos. A la pequeña infancia y familia. De hecho, esta es la parte casi mollar, porque es lo que a mí me ha llevado a reflexionar, que os comparto y lo podemos, no sé si os generará. El permiso de nacimiento y cuidado del menor es un derecho individual o una unidad familiar. Creo que se ha hablado aquí de la transferibilidad. Eso es muy importante, porque el Tribunal Constitucional son derechos en principio normativamente intransferibles, como ha dicho muy bien en nuestro país, en nuestra legislación. Pero el Tribunal Constitucional parece que está transfiriendo 10 semanas del progenitor que no existe, en la monoparental, a la persona monoparental. Parece que está asumiendo que es beneficiosa esta transferibilidad. Veremos a ver si se puede desarrollar en todos los demás ámbitos de permiso de nacimiento y cuidado del menor, es decir, paternidad y maternidad de la terminología antigua, parentalidad, lo que sea. Porque hay tantas necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral como personas y como familias. Eso es algo. Y por eso tenemos la respuesta judicial que tenemos, ¿vale? El interés superior del menor, clave. Y esta sentencia del Constitucional pone el foco en ello. ¿Necesaria regulación normativa? Hombre, claro, para eso pagamos a nuestros políticos. Por cierto, si es posible, de calidad. Y si es posible, adaptada y sujeta, porque nos ha sancionado a España como país. O sea, no solamente se ha transpuesto tarde y mal la directiva, es que no se había transpuesto.
que era del año 19, de 2019, y nos han sancionado. Hombre, un poquito, ¿no? Y que pueda hacer los deberes cada uno, yo también, como juez, yo también soy autoexigente, pero, hombre, desde luego al legislador interno, ya os digo, que han pasado muchos colores, porque esto no tiene nada, o sea, no, claro que tiene que ver todo, tiene que ver con la ideología, pero la política, o sea, la norma, claro que tiene que reflejar, pero es que eso es una dejación, ha sido, porque es un melón, es un tema con muchas aristas, muy complejo y que, bueno, cuesta, bueno, claro, y las sentencias también me cuesta muchas veces y las dicto, ¿no? Y a vosotros trabajar, en el puesto de trabajo seguro que resolvéis cosas complicadas, pues esa obligación del legislador y lo tiene que hacer. Hay aspectos como demográficos, económicos, Ana nos lo ha explicado. Mira, aquí muchas veces estamos hablando de dinero público, de dónde destinamos ese dinero que siempre es escaso. Si es un dinero público, es un dinero del empresario. Todos esos son elementos que hay que tener en cuenta, porque como han dicho, si es un dinero del empresario, por ahí hay una brecha para que haya una discriminación de la mujer. Porque siempre lo ha habido. Porque el empresario es que sea perverso, es que le resulta económicamente caro tener a una embarazada o tener a una madre. ¿Por qué? Porque culturalmente hay un sesgo de género de que el cuidado en este país, que vamos evolucionando, pero es una función feminizada. Entonces, a mí como empresario me da igual. Yo puedo ser todo lo feminista que quiera, pero cuando tengo que pagar el dinero, pues como empresario me conviene a lo mejor no tener a una mujer monoparental, a una mujer con un niño de 5 meses, porque todos sabemos lo que significa eso desde el punto de vista de la conciliación. Prestaciones contributivas, no contributivas, un cuidado institucional, eso es una reflexión que me resulta muy interesante y que se ha tratado desde el punto de vista de la elección. ¿De verdad tenemos que imponer un cuidado institucional, público, guarderías, más allá de que sean universales, más allá? ¿O eso debe ser una elección de las familias? Porque como decía, yo creo que hay tantas familias, tantas situaciones de conciliación laboral, personal, incluso de desarrollo familiar, de crianza, como familias hay. Claro que hay que ponderar, porque aquí hay dinero público, hay intereses públicos, pero de verdad tenemos que imponer una institucionalización del cuidado y de la crianza de nuestros menores. Es una pregunta que lanzo, porque a lo mejor puede haber fórmulas mixtas, que evidentemente van a costar, ¿no? Porque desde luego pagar la excedencia por cuidado de menor, eso es caro. Pero bueno, claro, y es un logro social. Hay una perspectiva cortoplacista y una perspectiva de largo plazo de que ese menor, como hemos visto hoy, en los 2 primeros años que se está formando, va a ser un adulto mucho mejor y que a lo mejor nos resulta como Estado mucho más barato, porque nos vamos a ahorrar en médicos, en ansiolíticos, no quiero, pero ¿me entendéis? ¿No? O sea, es una inversión eficiente, porque a lo mejor pagamos ahora un poco más, pero tenemos un retorno mucho mayor. Claro, hablar de largo plazo y política, eso es imposible. Dejarnos de la jubilación. Os he puesto aquí un par de que no voy a leer, de primaciones, ¿no? de citas del mundo de la academia, no son juristas, y yo ya acabo con mis no lo voy a publicar. ¿Por qué otra cosa he traído esto? Me ha parecido en toda esta aproximación, que yo os digo que nunca había abordado mi trabajo judicial desde el punto de vista de la visión sí que valoro evidentemente que desde el punto de vista de conciliación no es lo mismo tener un niño de 1 año que un niño de 11. Eso sí, pero me refiero a esa implicación más desde neurocognitiva, psicológica, incluso de política pública, no la había valorado nunca. O sea, a lo mejor es que no lo tenía que hacer, probablemente sí, porque espero que me haya enseñado. Me ha llevado a pensar que, como dice esta canción, Teardrop, es una canción de Massive Attack, este álbum del 98, habla de, no sé si la conocéis, es una canción hipnótica en la que un feto, este es el vídeo, un feto es el que va como enmarcando todo este mensaje, y habla, esta lágrima, ¿no? Habla de las lágrimas que tenemos a veces como dolor y como alegría. Y creo que cuando uno es progenitor, estas cosas te pasan, ¿no? Tienes una sensación de inmensa alegría porque has traído al mundo, sí, espero que sean todas una maternidad deseada y voluntaria, pero también te genera mucho dolor, muchas veces la impotencia y la ausencia de herramientas para darle a tu hijo, a tu criatura, el desarrollo que entiendes que debe tener. Aquí entran las políticas de todo tipo, públicas y también entra la respuesta judicial. ¿Por qué? Y aquí ya se la acabo. Porque, desgraciadamente, estas cosas se judicializan. Es la portada de Nevermind, uno de los más famosos de Nirvana, y este bebé tan bonito aquí que vemos ahí detrás del dólar, este bebé se ha convertido en este adulto que demandó a Nirvana porque entendía que la portada, que por supuesto la habían hecho sus padres, y no sé con qué criterios, pero
no invita, creo, a nada, desde luego, al menos si no está patologizado, sexual, pues él entendió que eso constituía un abuso sexual infantil y demandó en Estados Unidos. El juez, bueno, con buen criterio, pero yo no le he dado la razón, pero sí que me lleva a pensar, y con eso sí que concluyo, porque esto sí que me afecta directamente, que desgraciadamente al final, al menos ahora, por la falta de calidad de la normativa que tenemos, muchas de las cuestiones que estamos planteando van a acabar en un juzgado, y ahí sí que ya vuelvo al principio entonces, cuando subía, ¿no?, esta visión que a veces tenéis, o de determinados colectivos tienen, tan negativa de lo judicial y de lo jurisdiccional, pues espero que también demos una respuesta también adecuada a la pequeña infancia y familia. Muchas gracias.